contarles que esto está organizado por el Instituto Pietra. Pietra, un jurista italiano, como pueden ver aquí en los banners. Este es un instituto de investigaciones jurídicas que habitualmente da charlas, muchas de ellas charlas abiertas como las de hoy, y que tienen que ver con la investigación jurídica penal. Estas charlas abiertas en las que ya ha participado el doctor Zaffaroni, entre tantos otros, están además, y en este caso particular también, acompañadas, auspiciadas, si se quiere, por el Colegio de Abogados de Moreno. ¿Sí? Mientras esperamos al doctor Zaffaroni, que por cuestiones de agenda está llegando, ya tenemos entre nosotros, e invito a que se acerque, al doctor Maximiliano Rusconi, acompañado por el fiscal doctor Javier Ignacio Baños. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia en este evento tan importante para nosotros, por la relevancia de nuestros dos compañeros invitados, que son Eugenio Raúl Zaffaroni y Maximiliano Rusconi, en esta noche. Ante todo, pedirles disculpas por las demoras, por la reprogramación. Raúl tuvo un inconveniente y va a estar llegando de un momento para otro. Por eso tuvimos que correr la hora, pero a pesar del tiempo, de la lluvia, de los inconvenientes, hemos decidido seguir adelante con este evento, porque aunque a veces resulte difícil tomar dimensión de la importancia de estas jornadas, no es común, no es sencillo que puedan coincidir en el tiempo y en el espacio dos personalidades tan grandes como son el maestro Maximiliano Rusconi y Eugenio Raúl Zaffaroni. Y al darles la bienvenida del Instituto Pietra a ellos y a los demás colegas, a los demás compañeros que han hecho el esfuerzo, que han hecho el aguante hasta este momento y que proceden quizás de los sectores más comprometidos y más diversos de esta sociedad de Morón, yo no quería dejar de señalar, además del significado científico, este otro costado, espiritual y hasta, podría decirse, afectivo o sentimental de esta noche. De esta noche en la cual nos contamos y nos encontramos reunidos casi como sobrevivientes de un inmenso naufragio. Mi mamá está llorando. Acá adelante. De un naufragio que no tiene nada que ver con el agua ni con la lluvia de hoy, sino que es un naufragio o una tragedia, si se quiere, que es la tragedia de nuestras instituciones republicanas. Y por eso, esta noche nos sentimos, me parece, más unidos que nunca, aun cuando, insisto, muchos de nosotros, quizás que estamos acá, ni nos conocemos, porque, por supuesto, provenimos de ámbitos muy distintos, muy diferentes, de las más diferentes actividades y ocupaciones. Acá hay desde graduados de la Universidad de Buenos Aires, estudiantes de la Universidad Nacional de José C. Paz, judiciales, docentes, compañeros, militantes, muchísimas amigas, muchísimos amigos, porque me parece que realmente, si algo hay que agradecerle a esta gestión actual, es que con este caos que han generado, con esta hecatombe, con esta destrucción sistemática de las instituciones y del Estado de Derecho,
si algo han logrado es unirnos a todas y a todos bajo una sola bandera que está hecha de comunes dolores que estamos atravesando, pero también de comunes propósitos para el porvenir de nuestro país, de nuestra república, y especialmente de la ciencia jurídica en general y del derecho penal en particular. Voy a ser muy breve. Por la hora, por la lluvia, por el retraso, pero particularmente porque así dejamos hablar a los dos grandes que hoy vinimos a escuchar, a Maxi, ahora enseguida, y a Raúl en cuanto llegue. Y simplemente quería dejar este espacio, estos minutos, para el agradecimiento. En primer lugar, agradecer obviamente a Maxi, insisto, por venir, a pesar de todo, a pesar de la hora, a pesar de que le cambiamos el horario y reprogramamos, a pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar de todos los obstáculos. Por eso hay que agradecer a Maxi que se haya podido acercar a este centro cultural. Centro cultural que además es un faro de luz, ¿por qué no decirlo? Un faro de luz y de resistencia partisana en Morón. Y por eso, gracias Maxi, y gracias a Martín especialmente, y gracias a Lucas también, a Hernán, a Dieguito, por abrirnos las puertas de este lugar precioso y permitirnos, pese a la hora, desarrollar esta actividad académica del Instituto Pietra. Alfredo también, que estuvo atrás de toda la organización, no sé por dónde anda. Pasó todas las pruebas gracias a él. A todos ustedes, compañeras y compañeras, por permitir tener a los dos más grandes del derecho penal en un Morón, aunque por cierto sea un Morón quizás un poco enrarecido. Un Morón enrarecido que a veces incluso los que hemos vivido toda nuestra vida entre las paredes de estas casas de barrio en el oeste, no podemos ya ni siquiera reconocer. Es un Morón desdibujado, es un Morón gris, es un Morón aturdido que se inunda, nunca se había inundado Morón. Vemos no solo las calles rotas, obras superfluas abandonadas o que tardan miles de años, un Morón todo sucio, basurales a cielo abierto, como el de la calle Cochabamba y Beruti, acá a 4 cuadras de la estación de Morón, sino que lo peor, vemos los rostros desencajados y aturdidos de muchos vecinos, de muchas compañeras, de muchos compañeros que realmente la están pasando muy, pero muy mal. El general Perón decía que para muestra bastaba un botón. El otro día venía caminando con un amigo concejal por el centro de Morón, por Buen Viaje, y me dice, mirá, y vemos, insisto, en pleno centro de Morón, frente a la plaza, al lado de la catedral, a una persona durmiendo en la calle, muerta de frío, arriba de la vereda, y donde estaba esta persona tirada, en pleno horario laboral, eran las 11 de la mañana, había un letrero que tal vez todos conozcamos, que decía, entre comillas, acción social. Y digo, la verdad es que sentí un poco de vergüenza. Sentí vergüenza como vecino, como abogado, como moronense, y prácticamente me dije, como dicen los adolescentes de hoy, es joda, un indigente durmiendo en la vereda de la puerta del lugar que justamente está puesto ahí para garantizar que no haya indigentes. O por lo menos que si hay indigentes, que estas personas que sufren estén un poco mejor, o que al menos no la pasen tan mal, que no duerman en la calle en invierno. Y la verdad es que soy abogado, me puse a pensar como abogado y enseguida me autorrespondí y dije, ¿qué me puedo escandalizar de esto que está pasando si en la justicia muchísimas veces vemos que a diario pasa lo mismo y nos quedamos callados como si fuera normal? Vemos a diario a los supremos órganos dispensadores supuestamente de justicia cometer las más absurdas injusticias. Y entonces
automáticamente, cuando digo esto, pienso en Raúl, pienso en Maxi, y en todas las arbitrariedades, y en todos los abusos que ellos vienen denunciando desde hace 4 años hasta la fecha, y dije, lo que habíamos hecho con el Instituto de Investigaciones Pietra en el Colegio de Abogados de Moreno, hay que repetirlo, pero en Morón. Entonces aprovecho también para agradecerle al presidente del Colegio de Abogados de Moreno, General Rodríguez, que no sé si llegó, pero es un gran compañero, un gran amigo, Eduardo Schneider, que siempre nos acompaña y que muy generosamente también nos brinda su casa. Les decía entonces que pensé en Maxi, que pensé en Raúl, porque al final de las grandes crisis, al final de las grandes crisis históricas, los hombres se sienten impulsados a los exámenes de conciencia. ¿Y quién es mejor que ellos para que hagamos un examen de conciencia sobre esta crisis de las instituciones procesales en el ámbito penal? No solamente porque ellos constituyen, Maxi y Raúl, el presente y el futuro del derecho penal americano, a no dudarlo, sino fundamentalmente porque han sido ellos los que, insisto, desde hace 4 años, son los que vienen haciendo oír sus voces de disidencia y no se cansan de denunciar a los 4 vientos esta grave crisis del Estado de Derecho en la que estamos sumergidos. Y por eso también nosotros, en esta jornada, en esta noche, casi como para hacernos la ilusión de que la crisis del proceso penal en la que nos debatimos está para tocar su fin, tenemos que hacer también el balance de nuestros estudios, que puede querer decir el acto de construcción, el examen de conciencia, y revisar nuestras omisiones que de alguna manera han coadyuvado o han permitido esta crisis tremenda y estructural. Y a producir este sentido angustioso, de extravío, de crisis, ha concurrido, me parece, uno de los hechos que resulta más típico y que más nos afectan sobre todo a los que son estudiantes universitarios, a los estudiantes de Derecho, a los abogados, a los profesores de Derecho Penal, y es que el abandono del Estado de Derecho no se ha producido en forma abierta de ruptura con las estructuras, entre comillas, democráticas, sino que ha sido disfrazado de ejercicio de legalidad. Es decir, ha sido acompañado, por ejemplo, en el ámbito judicial, de las formas tradicionales del proceso, de esas formas en las que todos estábamos acostumbrados a considerar como garantías de justicia. Y es que en los tribunales, en las aulas judiciales en las que estábamos acostumbrados a venerar magistrados serenos, magistrados imparciales, asesinos y depredadores disfrazados de jueces se han sentado en aquellos sitiales y han dado a sus fechorías el nombre y el sello de sentencias. Bajo la toga usurpada, era visible el negro uniforme del sicario que no juzga, sino que apuñala. Piero Calamandrei, discurso inaugural del primer Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal, de Derecho Procesal en la Universidad de Florencia, ya por los años 1950. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. Y por eso acá, frente al problema de la justicia política, que no está, como podría parecer, limitada al proceso penal, sino que toca más o menos directamente a todos los procesos, hasta afectar directamente la idea del derecho, hemos traído, insisto, a las 2 figuras más relevantes del derecho penal argentino y me animaría a decir americano. El abogado penalista número 1 del país, el consumado tratadista y catedrático de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Maximiliano Adolfo Rusconi, y el juez del más
del más alto tribunal de derechos humanos de la región, el tantas veces doctor honoris causa, Eugenio Raúl Zaffaroni, que debe estar llegando en cualquier momento. No quiero repetir, para no aburrirlos, los antecedentes incontables de Maximiliano, ni tampoco una anécdota de Raúl Zaffaroni de cuando lo nombraron juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aprovecho para decirlo porque ahora no está, pero estábamos dando clases en la Universidad Nacional de José de Paz. Raúl no tiene teléfono, entonces estábamos en el aula, en la Universidad Nacional, estábamos dando clases. O sea, el proceso para elegir un juez de la Corte Interamericana se eligen todos los países. En Washington se juntan y se votan por mayoría de votos. Estaban todos los supuestos candidatos para ocupar esos cargos, que es el cargo de juez más importante de la región. Estaban todos ahí rosqueando, entre comillas, en Washington para ver si los podían elegir. Y Raúl, sin celular, estaba dando clases de Derecho Penal en la Universidad Nacional de José C. Paz. En un momento me trae mi celular, tenía 7.000 llamadas perdidas, eran de la presidencia, querían comunicarse con Raúl. Le interrumpo la clase y le digo, Raúl, perdóname, te tengo que interrumpir la clase, te acaban de nombrar juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces Raúl atiende a la presidenta y le dice, hola Cristina, ¿en qué quilombo me metiste? Y después se empieza a matar de risa y siguió hablando de derecho penal como si no hubiera pasado nada a unos pibes en una universidad nacional que son gente no solamente muy humilde y trabajadora, sino que algunos no tienen plata ni para comprarse zapatillas. Van con agujeros en las zapatillas a la universidad. Es decir, es una universidad nacional donde los pibes pobres parece que sí estudian. No voy a... No voy a seguir con la anécdota porque, insisto, ya la conté muchas veces, pero esos son Raúl y esos son Raúl y Maxi. Maxi que, además de ser una de las personalidades más relevantes del derecho penal americano y ser claramente el abogado penalista más prestigioso del país, y por lo tanto también el más caro, por qué no decirlo, hoy viene a Morón gratis a darnos una clase magistral a nuestro Instituto de Investigaciones, que lo ha llevado por muchísimas universidades, no solamente en el país, lo hemos sacado también, haciendo docencia por vocación y que jamás nos ha cobrado un solo centavo para venir, al igual que Eugenio Raúl Zaffaroni. Así que claramente es un gran honor tenerlo a Maxi con nosotros esta noche. Por supuesto también a Raúl en cuanto llegue. No los quiero entretener más. Gracias Martín por permitir esto. Gracias Lucas, gracias Dieguito, gracias Hernán, gracias Alfredo. Gracias, insisto, al presidente del Colegio de Abogados de Moreno y también al presidente del Colegio de Magistrados, que si no está aquí presente porque están haciendo su hijo, del presidente del Colegio de Magistrados, quiero aclarar, de Moreno General Rodríguez. Es un lujo que haya colegios de abogados y de magistrados como los de Moreno General Rodríguez. Así que nada, no los quiero entretener más. Gracias a los colegas, gracias a las amigas, gracias a los amigos, gracias a las compañeras y a los compañeros. Gracias a todas y a todos por su presencia académica y también militante en esta jornada. Maxi, esta es tu casa. No sé si alguien más va a hacer uso de la palabra y si no, claramente estás en posesión de cátedra. Recibimos a Maxi con otro fuerte aplauso. Muchas gracias. Está... Perdón. Muchísimas gracias, perdón, me quiero morir. Está el presidente del colegio, el secretario del Colegio de Abogados de Morón, así que un fuerte aplauso también al doctor Alberto Pachila. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. También agradecerles a todos ustedes y a los organizadores de esta reunión la oportunidad de hacer lo más importante que puede hacer un jurista cuando se está destruyendo el Estado de Derecho, que es hablar con la gente, digamos, con ustedes, sin intermediarios,
sin medios de comunicación, sin las tapas de Clarín, y no hablar en ámbitos totalmente cerrados. Quiero decir, la justicia es un tema demasiado importante para que la dejemos en manos de los abogados, ¿no? Lo que acaba de decir el Chavo, con respecto a, quiero aclararlo, no soy el abogado más caro de Buenos Aires, y además si lo fuera, eso no es ninguna virtud, digamos. Es un espanto ser más caro. Así que yo no sé, lo mandó el enemigo. No, la verdad que increíble. Bueno, con amigos así no hace falta ni un solo enemigo, digamos, ¿no? Está claro. Yo realmente creo que coincido con el diagnóstico que recién describía sucintamente el Chavo. Estamos en un momento de enorme gravedad, que debe generar unos 2 o 3 minutos de tremenda tristeza, y enseguida no podemos quedarnos en esa tristeza y tenemos que comenzar a trabajar, en primer lugar, en intentar que este gobierno destructor del sistema republicano dure lo menos posible, haga el menos daño, y en todo caso comenzar a ver cómo reconstruimos el desastre que han hecho. Porque lo que está sucediendo no nos afecta, estos daños, hay 2 daños que nos exceden a nosotros y que empiezan a afectar la calidad de vida de nuestros hijos y nietos, que es el endeudamiento tremendo, 180.000 millones de dólares que nunca sabremos dónde están metidos, y la destrucción del sistema republicano, que quiero decirles, el logro de las garantías, de los principios que nos mantienen en libertad, que nos permiten vivir en sociedad, ha llevado muchos siglos, mucho esfuerzo. Tenemos muchos mártires que han luchado por estos principios. Y este gobierno ha endeudado al país en estos años, y en estos años se ha llevado por delante el sistema republicano. Estas son las 2 cosas más graves que han pasado. Lo demás podemos discutirlo, y en general yo no coincido con una sola de las decisiones que han tomado. Pero estos 2 espantos nos van a condicionar mucho, y tenemos que darnos cuenta que necesitamos ya comenzar con la reconstrucción. El eje convocante de la charla de hoy, y que me parece fantástico poder discutirlo con ustedes, es la crisis del sistema de justicia penal en toda la región. Porque el problema, lamentablemente, no es solo de nuestro país. En toda América Latina vivimos una crisis tremenda de la justicia penal. Y cuando hablamos de justicia penal, hablamos de jueces. Y cuando hablamos de jueces, hablamos del poder judicial. Y quiero que recordar algo histórico que todos, que está en nuestra cultura republicana. Enseguida vamos a darnos cuenta que es una idea correcta. Es necesario que comprendamos cuál es el rol que le toca al Poder Judicial en el Estado moderno, ¿no? Todos ustedes saben que los estados modernos nacen, sobre todo en Europa, aproximadamente entre fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, ¿no? En 1700 y pico, 1800 y pico, empiezan a formarse los estados como concepto actual. No son tan lejanos en la historia, ¿no? Es decir, y así como nuestro Estado nació también en esa época, más o menos en esa época también nacieron los Estados europeos. Pero sucedía algo importante, y era un desafío que tenían un conjunto de filósofos, pensadores, lo que se llamó el iluminismo en ese momento, ¿no? Montesquieu, Tocqueville, Rousseau. Tenían un desafío enorme, que era, por un lado, nacía crear el Estado, ¿no? Con lo cual se creaba una figura con una capacidad de poder tremenda, hasta ese momento desconocida. El Estado moderno aparece como una unidad
política, con una enorme capacidad de poder, también de gestión, también para cosas posiblemente buenas, pero con mucho riesgo de llevarse por delante al ciudadano. Y por otro lado, la contradicción era que también al iluminismo le tocó advertir que había ciudadanos. La burguesía necesitaba poner en primer lugar al ciudadano, respetar sus principios, sus garantías, la dignidad de la persona humana como concepto aparece en ese momento. Claro, este desafío era una fórmula casi imposible de descifrar, porque ¿cómo hacíamos para construir el Estado moderno, que era el Leviatán, el famoso Leviatán que se iba a llevar por delante al ciudadano, y por otro lado respetar y dignificar el rol del ciudadano? ¿Y saben cuál fue la solución? La solución fue generar en el Estado una contradicción, romper las funciones del Estado en tres funciones, las famosas funciones legislativa, judicial y ejecutiva, el poder ejecutivo, el poder legislativo, la asamblea, quien sanciona las leyes, y el poder judicial, que tenía ¿qué función de esos tres poderes? Era el único, fíjense, que no tenía capacidad de generación de poder propia. Es decir, el ejecutivo ejercía el poder sí o sí, era el que tenía más poder de todos. El legislativo sancionaba leyes, también un enorme poder. Pero los jueces no podían ejercer ningún poder. ¿Qué función tenían? Controlar, frenar el poder del Ejecutivo y del Legislativo en favor del ciudadano. Era el escudo protector del ciudadano. Ese es el nacimiento del Poder Judicial. El Poder Judicial nació para proteger al ciudadano frente al nacimiento del Estado moderno. Fíjense si nuestro protector es el Poder Judicial y este protector está pasando la etapa que estamos viendo con jueces deshonestos, jueces que al contrario son socios del poder de turno. Fíjense en qué lugar estamos. Justamente nos traicionó aquel que debía protegernos. Y es por eso que en realidad quizá esto explica que ese Poder Judicial, con estas dificultades, muestra más su crisis cuando tiene que ejercer la función más dramática que puede ejercer el Poder Judicial o un juez, que es la función propia del derecho penal. Que uno puede hablar del derecho penal, ¿no? Así, digamos, pero si yo quisiera con ustedes hablar sin eufemismo, sin cosas raras, la función del derecho penal es la capacidad que tiene un señor llamado juez de enjaular seres humanos. Esto no es broma. Así como tenemos animalitos y que hay un montón de organismos no gubernamentales preocupados por el cautiverio de los leones, los monos, y me parece bien, digamos, uno dice, ¿por qué no pueden vivir en su hábitat? ¿No? Sin embargo, aceptamos con normalidad que podamos enjaular seres humanos, y parece a nadie preocuparle que esos seres humanos no vivan en su hábitat. Porque, digamos, quiero decirles que el hábitat no es la unidad penitenciaria de Ezeiza o de Marcos Paz, eso no es el hábitat en donde se desarrollan los ciudadanos, ¿no? Entonces, fíjese, no estoy proponiendo por ahora, por lo menos hoy, no estoy proponiendo que abandonemos el derecho penal, quizás no estemos preparados todavía, pero lo que estoy diciendo es que tengamos en cuenta el poder que tiene un juez penal. Es el poder más dramático, no hay otro que se le asemeje. Y si yo tuviera esta combinación, ¿no?, de este poder judicial que nos ha traicionado y este poder penal, que es un poder casi sin límite que tenemos, hace que yo deba decirle a ustedes, si ustedes me preguntaran hoy, bueno, pero la crisis del derecho penal, esto, o sea, surgió con los globos celestes, ¿son, no? Amarillo, perdón. Amarillo, perdón. Bueno, son globos, digamos. O sea, intentemos no usar globos de ningún color, digamos, ¿no? Porque no estamos para el globo. Uno dice, bueno, surgieron con los globos amarillos, digamos, la crisis judicial. Yo diría que no. En realidad, y esto es lo que vengo a contarles a ustedes, esta es una lectura posible, quizá, bueno, yo creo que vamos a coincidir con Raúl en esto, pero yo diría que
la justicia penal en toda América Latina está en crisis casi desde, como mínimo desde el nacimiento del siglo XX. Digamos, del año 1900 a esta parte está en crisis. Si yo tuviera que describir esta crisis, diría, bueno, tiene varias dimensiones. Está en crisis global, ¿no? Es una crisis multidimensional. Tiene varias dimensiones de la crisis. Por ejemplo, yo anoté algunas, digamos, y estoy seguro de que podemos encontrar otras. Hay una crisis operativa, ¿no? Les doy solo un ejemplo. A pesar del poder que ejerce la justicia penal, hoy está demostrado que de 100 delitos ingresan al sistema de justicia penal solo el 30% en las grandes ciudades, ¿no? Buenos Aires, Ciudad de México, Montevideo, cualquier ciudad importante, más o menos estamos hablando de esos porcentajes. El 70% son delitos que no ingresan nunca al sistema, ¿no? Ahora, de 100 delitos, esos 30 que ingresan, que son conocidos por el sistema, que empiezan a tramitar los pasos procesales, llegan a la última etapa, la etapa de juicio, no más del 10%, es decir, llegan 3 casos. De 100 delitos llegan 3 casos. Y supongamos que se condene la mitad de eso, ¿no? 1,5. Por eso, cuando escuchamos aquí a expertos como Bloomberg, por ejemplo, ¿se acuerdan de Bloomberg? Grandes expertos en materia de seguridad y de derecho penal. Bueno, debe ser el segundo ingeniero más dañino, ¿no? No, licenciado, ¿no? Un título raro tiene. Título raro, pero bueno. A nosotros los abogados nos satisface un poquito esto, que por lo menos, digamos, porque veníamos con que los abogados eran bastante desastrosos en la presidencia. Bueno, que nos toca a un ingeniero, pero nunca imaginamos el daño que iban a hacer, ¿no? Ahora, Bloomberg, si se acuerdan, basaba toda su estrategia en que había que aumentar las penas. Entonces, si hoy dijéramos que esa es la solución, y hubo funcionarios que apoyaron, ¿no?, esas reformas de Bloomberg, incluso algunos, digamos, progresistas, o que uno compartiría alguna pizza de las ricas que están comiendo ustedes con eso. Sin embargo, yo les diría, bueno, si en materia de seguridad yo les conté estos números, ¿y ustedes qué creen? ¿Que la solución pasa por 1.5 casos que ya le vamos a condenar, aplicarle más pena, o ocuparnos del 70% de casos que no ingresan al sistema? Enseguida todos ustedes van a decir, no, ocupémonos del 70, de 7 de cada 10 que no ingresan al sistema. Bueno, esas fueron las cosas que han sucedido en la Argentina. Hay una crisis operativa, digo, está claro. Hay una crisis yo diría, de representatividad. Es decir, el Poder Judicial refleja valores que no son los que nosotros como sociedad queremos proteger. Los jueces no están preocupados por las mismas cosas que nos preocupan a todos nosotros. Bueno, no quiero dar ejemplos, pero la defensa por no pagar el impuesto a las ganancias, teniendo en cuenta los sueldos que tienen sobre todo los magistrados nacionales, es una defensa, digamos, que inmoral, directamente, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, esta crisis es también administrativa, de organización. Alguna vez un especialista en organización de tribunales me dijo, mire, el ejemplo más claro del desastre organizativo de los jueces y de los poderes judiciales es que si usted saca una foto de un banco en alguna ciudad en el año 1820, 1830, y la compara con una foto de un banco en la actualidad, digamos, de un local bancario, o sea, cualquier banco que uno conozca, no de un banco de sentarse, sino del sistema financiero, es irreconocible. Uno no puede reconocer, o sea, son cosas totalmente distintas. Ahora, si uno saca una foto de una oficina judicial en el año 1800 y pico y la compara con una foto de una oficina judicial actual, es lo mismo. Claramente uno se da cuenta, eso es una secretaría judicial. Es igual. Son los mismos muebles, casi que hasta las máquinas de escribir, las Lexicon son las mismas, o la Remington, no sé cómo se llamaban. Si no fuera por la computadora,
en realidad, hasta los muebles deben ser los mismos incluso. No es que son parecidos, son los mismos muebles en ese momento. Los sistemas organizativos, es decir, la crisis es global. Ahora, si yo dijera, ¿a dónde hay que concentrarnos? ¿Esos son los datos más duros de la crisis? No. Yo diría que la peor crisis de la justicia penal en toda la región es una crisis ética. Pero una crisis ética basada, yo diría, ni siquiera en la ética individual, sino en un concepto que yo quiero comentarlo con ustedes y que eventualmente lo analicemos, que es el concepto de selectividad. Los sistemas de justicia en toda América Latina fueron siempre selectivos. Esto, cuando uno dice selectividad, ¿qué significa? Y significa, por ejemplo, que el principio de igualdad ante la ley no rige. Significa que el sistema persigue a algunos y no a todos. Significa que pongo el ojo en algún lugar y saco el ojo de otros lugares. Significa que persigo lo que me conviene, echo luz sobre lo que me conviene y no ilumino lo que quiero ocultar. El sistema ha sido selectivo. Es más, uno podría decir, el mejor modo de ser selectivo es ser además un sistema inoperante, porque claro, cuando yo les digo de que de 100 casos ingresan 30, eso ya demuestra de que hay chances de manipular esa selectividad. Ahora, yo diría que cuando esa selectividad, si hay que describirla, tiene dos momentos históricos. Una selectividad que yo llamaría de primera generación, en la cual voy a detener, y una selectividad que es la actual, que la voy a describir más adelante, que es una selectividad de segunda generación. Pero la selectividad siempre está, y siempre está manejada por los mismos. Ahora, ¿en qué consistía la selectividad de primera generación? Estamos hablando, para ubicarnos históricamente, estamos hablando de los comienzos del siglo XX, comienzos en 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, se instala en toda América Latina gobiernos, podemos discutir etapas, sobre todo la Argentina ha tenido algunos recreos importantes de gobiernos populares, pero la verdad que muchos gobiernos dictatoriales, gobiernos de facto, de centro derecha, conservadores, que han ayudado a consolidar modelos de economías destinadas al crecimiento de unos pocos y la expulsión de muchos. Son modelos en donde se empieza a generar, con lo que llamamos la incorporación de la revolución industrial, mucha pobreza. Mucha pobreza. Y esto impulsado, sin lugar a dudas, en nuestra región por Estados Unidos, claramente, ¿no? o por los países europeos. Pero claro, ¿qué función cumplía el derecho penal? Si uno hacía un recorrido por las cárceles de nuestro país, ¿a quién veía? ¿A quién se castigaba? Se castigaba a los pobres. Todos pertenecían, y en gran medida siguen perteneciendo, al mismo sector social. ¿Por qué? Porque, claro, esos expulsados del sistema, esos que no conseguían incorporarse a estos sistemas de crecimiento, de riqueza, etc., no tenían chances de incorporación social. Entonces, el paso a o vivir en la indignidad o empezar a cometer delitos vinculados con la propiedad, digamos, empieza a ser muy importante. Entonces, a las clases dirigentes, ¿qué le molestaba? El delito de la calle, digamos, el atraco, el hurto, el robo, los delitos que podían generar una violencia social. Entonces, ¿qué función cumplía el derecho penal? El disciplinamiento de la pobreza. La exclusión de aquellos que estaban fuera del sistema, bueno, lo sacamos totalmente del sistema. Ahora ni siquiera están dando vueltas por ahí, sino que están encarcelados. Y es por eso que los sistemas penales de toda la región latinoamericana fueron sistemas de castigo de la pobreza. Esto
que yo digo, no soy nada novedoso, no estoy diciendo ninguna genialidad con esto. Esto fue denunciado por lo que se llamó la criminología crítica latinoamericana, digamos, que en algún momento esta criminología también formó parte de Raúl Zaffaroni, que cumplió una función, sobre todo en la década del 60, 70, muy importante de denuncia de esa selectividad, ¿no? De demostrar cómo, en realidad, los que, por ejemplo, digamos, incluso el derecho penal cumplió funciones también de encarcelamiento del indígena, el cancelamiento de los pueblos autóctonos. Dependiendo cuál era el problema, cuál era el desfasado, entre comillas, el derecho penal salía ahí a cumplir una función de garantía de la paz social para los ricos, para los que estaba, o por lo menos para los que estaba más o menos bien. Desde México para abajo, siempre los modelos penales cumplieron esta función. ¿En qué momentos? Insisto, sobre todo momentos en donde, anotemos esto, ¿no? Momentos en donde los gobiernos estaban cooptados por ideologías de derecha, de centro derecha, o gobiernos directamente autoritarios que también fueron la plataforma para la instalación de modelos neoliberales, que generaban mucha pobreza. Ahora, si yo tuviera que decir, ustedes me dirían, bueno, la crisis de hoy, ¿es esta crisis? Y yo, no. Hoy conviven el resabio, el residual de esa selectividad, pero hoy hay una selectividad de segunda generación, que tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con lo que pasó a nivel regional, que es que yo diría, a partir de fines de los 90, a partir de los años 2000, en toda la región empiezan a instalarse gobiernos de mayor compromiso social, el poder empieza a ser capitalizado por sectores más comprometidos, más sensibles, de mayor inclusión social, más de centro izquierda, si se quiere, si uno es una visión un poco vieja ya, digamos, pero digamos, porque por ejemplo el peronismo claramente en Argentina ha tenido esta tendencia y es difícil considerarlo solamente digamos, un sector de izquierda, pero claramente se ha dado que se han instalado en Ecuador, en Venezuela, en la Argentina, menos, pero un poquitín en Chile. Chile siempre es más difícil todo ahí. Uruguay, se empiezan a instalar gobiernos distintos a los que dominaron las décadas pasadas. Y entonces, fíjense lo que está sucediendo, que es increíble. El derecho penal ahora cumple una segunda función de selectividad. Ya no es tanto, o es, pero no solo, la selectividad de perseguir a la pobreza. Es perseguir y disciplinar a aquellos representantes políticos que han ocupado sectores de poder en momentos de mayor independencia económica, de mayor compromiso social. Y es por eso que los sistemas penales de toda América Latina aparecen, digamos, representando lo que llamamos hoy el lawfare, digamos, ¿no? Este derecho de guerra, usar el derecho penal para el exterminio de un sector político, de un sector ideológico. Y esto es lo que estamos viviendo. No es casual lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en la Argentina, la generación permanente de la utilización del sistema penal para la persecución ideológica. Pero claro, esto es más sofisticado. Primero, es de mayor impacto, diría, espero que se tome bien esta frase, es más cualitativo, no es tan cuantitativo. No, cualitativo no en el sentido de que la libertad de un exfuncionario valga más de cualquier ciudadano, sino cualitativo en el sentido que está orientada a determinadas personas, ¿no? Que pueden ser 10 en cada país o 20 en cada país. Pero es un sistema más sofisticado. ¿Cómo se monta un sistema que, lejos de defender al ciudadano, ahora no solo persigue al pobre, sino que también persigue y disciplina a aquel que representa al pobre, a aquel que se preocupa del pobre? La idea es, digamos, disciplinar, hacer correctivos ideológicos políticos para toda la región.
Pero claro, esto requiere un andamiaje más complejo. Antes, la selectividad de la persecución del pobre alcanzaba con los edictos policiales. Hoy no. Entonces aparece un sistema que, si tengo que describir un modelito sencillo, diría, comienza con la actividad de inteligencia paraestatal, ¿no? Es decir, esto que estamos viendo, los D'Alessio, bueno, esto demuestra un Estado, la diputada Carrió diciendo que ella hace contrainteligencia, con una sonrisa de acá a acá que le entra el sándwich de mortadela, también, digamos, en esa boca. Diciendo esto, en Europa... En Europa, un diputado dice que él hace contrainteligencia y dura 3 minutos. 3 minutos porque también hay burocracia en Europa, si no duraría 1 minuto. Digamos. Y acá escuchamos que una diputada dice que hace contrainteligencia y nos parece gracioso. Está bien, yo entiendo que la figura de Carrió, las cosas que dice, digamos, nadie le va a creer que haga contrainteligencia en serio, pero al final la hace. Al final la hace. Hace contrainteligencia. ¿Con qué recursos? ¿Con qué medios? Bueno, ya estamos sabiendo, cometiendo delitos. Ahora, esto comienza con la generación de prueba ilícita. Por ejemplo, escuchas a sujetos que están presos. No hay alejamiento de la ética, no hay acto más miserable que hacerle escuchas a un sujeto que está privado de su libertad. Le privamos la libertad y además le privamos la intimidad. No solo con las escuchas, porque hay cosas que nos vamos olvidando. Se han pasado y han dejado de ingresar las cámaras a los lugares donde duermen los presos políticos, exministros. Se han mostrado las camas, lo que lee, el baño de exfuncionarios. Pero sobre todo aparece esto de, digamos, a través de un ilícito, que es estas escuchas, utilizar un juez que no tiene por qué intervenir, la generación de información obtenida ilícitamente, que esto no podría ser utilizado nunca en ninguna causa penal. Nosotros estuvimos en Lima hace poquito con el doctor García Sayán, que es el representante, es el relator de Naciones Unidas para todo el mundo sobre el tema de independencia judicial, a quien le preguntaron, digamos, en un reportaje en Lima, si estas escuchas podían ser utilizadas. Ni siquiera dijo para el morbo periodístico pueden ser utilizadas. Porque el periodista que reproduce eso comete un nuevo delito. Ahora, como no puede ser utilizada, porque no puede ir la diputada Carrió con, escuché a este señor porque hice contrainteligencia y entonces incorpora esto en un juzgado, eso no puede hacerlo. Entonces, ¿qué se hace? Ahí viene el rol de los medios de comunicación. Le da esa información a un periodista. El periodista, normalmente, que le toca tocar el clarinete, que le gusta tocar el clarinete, publica esa noticia. ¿Sí? Casualmente, al día siguiente de la publicación, un fiscal leyó la noticia tomando un café de casualidad. Justo digo que en la página 33, los fiscales que nunca investigan nada, no saben investigar nada en la Argentina porque no fueron formados para eso además, resulta que leen el diario viejo con un detalle, se leen todo, Clemente y Coso, y Diógenes y el Linchera, leen todos los tipos, todo. Entonces con eso, el fiscal lo recibe él, o el diario lo lee a la diputada Carrió, que se entera casualmente de esa nota periodística, y la acompaña a la fiscalía, o el fiscal recibe un sobre, obviamente anónimo. No piensen mal, anónimo. ¿Por qué no creen que fue un anónimo? Ustedes son mal pensados. Un anónimo. El tipo entró ese día y se encontró que justo había un sobre que decía Stornelli. El tipo abrió, encontró información periodística relevante. Entonces, fíjense, ya la cuestión no es una escucha telefónica, sino que es una nota de un periodista en Clarín. Esto ya tiene otra envergadura. Entonces, ¿qué sucede? El fiscal,
inicia una investigación preliminar, se sortea, le toca a un juez federal, que lo primero que hace, por supuesto, es llamar al periodista. El juez serio, ¿no? No, a ver, que venga el periodista y me cuente qué pasó. Y se sorprende el juez. ¿Por qué? Porque el periodista le dice, no, tengo reserva de la fuente. Esto es periodismo, yo tengo derecho a reservar la identidad de la fuente. Y nadie le pregunta más nada. O sea, lo que no saben, periodistas, jueces y fiscales, es que, por ejemplo, si un periodista, por ejemplo, La Nata, uno elegido al azar, La Nata, La Nata, ¿no? O Majul, otro así, que me viene a la mente. Majul le costaría comprender esto. Vamos a La Nata, porque tengo miedo que me fracase el ejemplo porque no lo comprende Majul. ¿Saben? O sea, pongan en Google Majul, oferta y demanda con el precio del dólar. Pongan eso y van a encontrar son 3 minutos de Majul explicando algo insólito en Argentina, y él lo presenta como algo insólito. Dice que no se entiende, que dice que en todo país del mundo, cuando aumenta la demanda de un bien, el precio baja. Eso en el libro Economía Majul. Se llama Economía Política. Majul aumenta la demanda, baja el precio. Digamos, se reduce la demanda, sube el precio. Si la economía funcionara como dice Majul, estamos todos muertos mañana directamente. No duramos ni un día. Bueno, y lo explicaba, y estaba rodeado en el programa. Le dice, ¿no es así? Y rodeado, que es increíble, le dice, supongo que se daba cuenta, porque si no sería peor la situación, ¿no? Y sin embargo le dice, sí, claro, es increíble, aumenta el precio cuando aumenta la demanda, ¡qué locura! Bueno, esto para Majul. Por eso a Majul dejémoslo. La Nata resulta que lo convoca Torquemada, ¿sí? Y le dice, mira, estoy torturando a un tipo y me está diciendo que tiró unos bolsos con $5 millones, qué sé yo, me está explicando cuánto dinero había. Entonces va La Nata y ve cómo Torquemada le da picana al sujeto y dice, espera que lo pincho un poco más, le voy a dar picana al dedo gordo, porque eso seguramente me va a dar más información. Y La Nata anota toda la información, ¿no? Señor La Nata, eso usted no tiene el derecho de guardar secreto sobre la fuente, porque la fuente, lo que usted llama fuente, es un delito de enorme gravedad que está en el origen, y usted tiene obligación de denunciar, porque eso, si no es un encubridor. Ahí no hay libertad de prensa que valga. Esto no lo entiende un solo periodista en Argentina. Es increíble, pero bueno. Sin embargo, aparece la nota, se lo convoca al periodista, el periodista dice, tengo derecho a reservar la identidad de la fuente, y el caso, por supuesto, sigue su curso, digamos. Y nadie se plantea más nada. El caso sigue ahí. Por ejemplo, la noticia decía que la corrupción del gobierno anterior se había basado en haber, por ejemplo, destinado fondos para la construcción de rutas viales nacionales en el sur del país, ¿no? Supongamos, una hipótesis, ¿no? Estoy hablando. Y que los responsables de todo esto eran un conjunto de funcionarios que habían venido de Santa Cruz. Uno de los funcionarios, supongamos, viene y me dice, mira, Maxi, yo soy uno de los que vino de Santa Cruz. Es cierto, hicimos un montón de rutas en Santa Cruz, pero no sé cuál es el delito que me imputa. Dice, no, yo le digo, olvídate, lo viniste a ver a Rusconi, el más caro. Olvídate. Este caso dura 3 minutos. 3 minutos. Esto lo resuelvo yo. A vos andá a dormir tranquilo, digamos. Eso sí, andá juntando votos para la próxima elección porque estamos mal, digamos. Pero ocupate, yo me ocupo del tema, olvídate. Entonces voy a hablar con el juez y le digo, mire, yo quiero demostrar que, primero,
Si el gobierno anterior decidió hacer rutas en el sur, eso es una política pública. Uno puede gustarle o no gustarle. A otros les gustará que las haya hecho en el norte o en el centro del país o en la provincia de Buenos Aires. Pero, bueno, este gobierno decidió hacerlas en el sur. Y en principio me parece que esto no es justiciable. Pero supongamos que le doy la derecha a su majestad, el juez, y supongamos que usted puede evaluar esto. Si se hicieron o no, si estuvo bien hacer rutas en el sur. Entonces, tengo ganas de explicarle que, por ejemplo, la red vial nacional, algo que me tomé, estuve estudiando este tema 3 minutos. 3 minutos, antes de ir a ver al juez. Me puse rápido a ver qué argumento. 3 minutos, lo estudié y enseguida surgió esto. Un criterio para determinar si está bien o mal hacer rutas en algún lugar del país. Entonces me metí en la página de Vialidad Nacional y vimos, ahora lo vimos, por ejemplo, luego de toda la gestión kirchnerista, hacer rutas porque eran locos, estos tipos que hacían rutas en el sur porque sí, vimos que Vialidad Nacional divide a la Argentina en un conjunto de zonas. Son zonas, ¿no? Por ejemplo, la zona sur, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego. Provincia de Buenos Aires es una zona en sí misma. La zona norte es Tucumán, etc. La zona centro, Córdoba, La Pampa, Santa Fe. Y se me ocurrió, yo soy tan inteligente, bueno, soy el más caro, es obvio, ¿no? Tan inteligente, mamá estaría orgullosa de mí, tan inteligente que se me ocurrió, fíjense qué idea brillante y compleja, pero van a entenderla, decir, bueno, a ver, veamos. De la red nacional, ¿cuánto es la red nacional? 38.700 kilómetros. Bueno, intentemos ver qué relación hay entre el territorio de esa zona en porcentaje nacional y el porcentaje de cuántas rutas tienen. O sea, qué porcentaje hay de esos 38.000 en el sur, en el norte, en provincia de Buenos Aires, etc. Y así, luego de años y años de estudio, llegué a la conclusión de que la provincia de Buenos Aires representa el 11.06 del territorio y tiene un numerito nada despreciable del 50% de la ruta nacional. ¿Sí? ¿Qué pasa con el norte? El norte incluye a Tucumán. Algo pasó en Tucumán hace poquito, ¿no? Un accidente importante, ¿no? Con varios muertos. A Tucumán no le fue tan bien. Voy a concluir el argumento. Provincia de Buenos Aires tiene el 50%. A Tucumán no le fue tan bien. Todas las provincias del norte, que son varias, representan también un porcentaje, digamos, supongamos, del 15% del territorio nacional. Y tienen menos del 10% de las rutas nacionales. Es decir, ahí hubiera sido bueno seguir el criterio e invertir. Quizá hubiéramos evitado la tragedia de Tucumán. Ahora, ¿saben cuál es la peor zona por lejos? Todavía hoy, luego del kirchnerismo, el sur del país, que representa, para los ignorantes de los fiscales, el dato, creo que el 23% del territorio nacional, porque incluye Santa Cruz, que es la segunda provincia más grande después de la provincia de Buenos Aires. ¿Saben? Esto gracias a la gran inversión, ¿no? Y Lázaro Báez, que es un constructor mágico, ¿no? Porque el tipo es increíble, ¿no? Bueno, gracias a la corrupción de Lázaro Báez, del kirchnerismo, ¿sabe a cuánto llegó la participación del sur del país, todas esas provincias, en la red vial nacional? Digan un número. Yo les recuerdo, provincia de Buenos Aires, el 11% representa a nivel nacional y tiene el 50%. ¿Sí? Bueno, el 26, 25% y pico representa el sur del país, tiene el 4% de la red vial nacional. Díganme ustedes si estuvo mal o bien construir rutas en el sur del país. Bueno, ¿saben qué? Esto no hubo ni una sola oportunidad en todo el proceso para poder probarlo, para que alguien lo escuche este argumento. Recién lo escucharon, pero no se transmitió, porque lo único que transmiten son la acusación fiscal. Recién, con el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, y yo mismo defendiendo a Julio De Vido, pudimos decirlo cuando planteamos un conjunto de novedades recién ahora, ya cuando habían sacado la foto de Cristina para que influya en la campaña, etc. Fíjense, es decir, no solo estuvieron bien en construir la ruta que construyeron, sino que es criminal
que no se sigan construyendo rutas el día de hoy. Que no pase, Dios nos ampare, y que no haya proporción entre la desinversión de rutas en el sur del país y las muertes en épocas de invierno en la Argentina. Bien. Pero claro, la idea es que no haya chance de defenderse. Y quiero contarles cuándo uno puede defenderse de estas imputaciones. Básicamente, uno puede defenderse sobre todo cuando le definen un hecho con precisión. Digamos, yo siempre, esto tiene que ver con la llamada garantía del derecho de defensa, es decir, arranca con el derecho del ciudadano a que un fiscal le diga, mire, a usted le atribuyo que tal día, en tal lugar, usted realizó tal hecho, que es un ilícito, porque está dicho así que es un delito en el Código Penal. Así debe funcionar, ¿sí? Cuando un modo de engañar al imputado es no definirle el hecho. Quiero decirle que todos ustedes y yo mismo lo hemos hecho con nuestros hijos. Yo, por ejemplo, a mi hijo Mateo, cuando era chiquito, hoy ya empiezo con estos argumentos y me dice, papá, basta. Digamos. No me da chance de continuar con el diálogo. Pero antes yo venía y lo encontraba el despierto, que yo le decía, mamá ya me contó, con cara de enojado, ¿no? Ya me contó lo que hiciste. Bueno, papá, pero... Y confesaba. Digamos. Ahora se dio cuenta, definime el hecho. Claro. Pero esto lo hemos hecho todos. Pero es una trampa, quiero decirle. Así no funciona el Estado democrático. Es decir, los fiscales tienen que definir un hecho. El hecho de que, digamos, yo quiero decirles, Julio De Vido, por ejemplo, es un ejemplo, digamos, pero esto pasa con la expresidenta Cristina, con un montón de exfuncionarios. Que tienen 10, 15, 20 causas por un argumento que voy a dar. ¿Saben cuál es el hecho que se le repite siempre una y otra vez? Para resumirlo, el haber sido presidenta, el haber sido ministro de Planificación, el haber sido vicepresidente. Porque lo que imputan es haber formado parte de una asociación ilícita. Digamos, claro, esto es muy fácil decir una asociación ilícita que tiene que ver con haber formado parte de un gobierno. Claro, sí. Yo me asocié con el ministro de Economía, con el jefe de gabinete, con el vicepresidente, con el presidente. Gobernamos. ¿Cómo no voy a estar asociado? Ahora, dígame qué acto, como funcionario individual, ha sido o no un ilícito. Pero con esto no alcanza. Hay que, insisto, hay que destruir a un sector ideológico, a un sector político. Y entonces hay una herramienta, porque esperar la condena, el juicio, que se defienda, esto es muy tedioso, ¿no? Necesitamos encarcelar exfuncionarios en años electorales o en momentos en donde tenemos que ocultar ciertos desastres que hemos hecho, nos endeudamos, la gente está muerta de hambre, muerta de frío, con lo cual... bueno, ¿cómo hacemos para generar impacto? Encarcelemos personas. Pero ¿cómo? ¿Son inocentes todavía? No, pero tenemos la prisión preventiva. No, pero la prisión preventiva solo se puede establecer cuando hay un peligro de fuga. Lejos de querer fugarse, son candidatos digamos, la están peleando, señor presidente. ¿Quieren volver a ser gobierno? No, están lejos. A usted le encantaría que se fuguen, pero están lejos de fugarse. Son candidatos. Entonces aparece lo que se llama una doctrina. Yo te pido a vos que vas a trascenderme en la vida, que cuando quieran hacer un desastre no digan doctrina Rusconi, porque háganse cargo ustedes, viejo. La doctrina Iursun, un camarista espantoso, este señor, espantoso, que en alguna resolución dijo, porque claro, el problema es cómo... El otro argumento para la prisión preventiva es el peligro de obstaculizar la investigación, ¿no? De perjudicar la investigación. Que esto siempre estuvo pensado para funcionarios actuales, es decir, porque son los funcionarios que tienen el poder y pueden manipular la prueba, esconder documentación, pueden hacer alguna cosa que hay que demostrarla, incluso para los actuales. Bueno,
Y Ursum estableció la doctrina que se llama algo así como que en los exfuncionarios, los que ya no son, no tienen más el poder, exfuncionarios, hay un poder residual. A mí me suena a basura, pero veniendo de quien firmó esta resolución me queda claro, pero no creo que se refería a él mismo. Está hablando de una cosa residual que queda después de que se va lo principal, una cosa así, que haría que estos exfuncionarios tengan todavía un poder de obstaculizar la investigación. Bueno, este poder residual, yo digo, bueno, se va a llevar mal con el gobierno actual, porque si los que tienen un poder residual van a ser encarcelados, los que tienen un poder actual, que son el actual gobierno, van todos presos, no queda nadie. Yo pensé, bueno, qué valiente. Es más, al principio digo, es un loco este Ursum. No estoy de acuerdo con la doctrina, ¿no? Por supuesto, me parece un disparate, pero me parece un tipo valiente, porque digo, si con el residual alcanza para encarcelar, bueno, no, en el gobierno actual, que es un poder actual, digamos, no queda nadie, ¿no? El señor cree que los que tienen poder residual pueden obstaculizar, los que tienen un poder real, actual, no. Una cosa, como mínimo, rara, ¿eh? Rara. Esa es la doctrina de Ursum. Después, algo que hoy hay una nota que hoy publica Rodolfo Fernández buenísima sobre esta cantidad. ¿Qué otro modo de perjudicar la defensa hay? ¿No? ¿Qué es lo que le ha pasado? Bueno, nos pasa todos los días defendiendo a exfuncionarios del gobierno anterior. Le ha pasado a la expresidenta. La expresidenta ha batido un récord histórico, que es declarar en 8, creo que fueron 8, si no me equivoco, 8 indagatorias el mismo día. Una cosa increíble, pero esto sí que es libro Guinness, ¿eh? Esto es seguro que si lo mandan al libro Guinness de los récords, para el 2020 será el próximo libro que sale, pues sale todos los años, esto va a ingresar. O sea, ningún funcionario declaró en 8 indagatorias, digamos. Y encima, siempre por lo mismo, por haber formado parte de un gobierno, con el argumento de esta asociación ilícita, que lo que hacen es lo que Zaffaroni llama una clonación de procesos, es decir, se multiplican procesos. Y claro, miren, ¿saben cómo se puede hacer meter un gol de penal a un arquero buenísimo? Pateando 10 penales al mismo tiempo. Alguna va a entrar. Claro. Entonces, lo que está sucediendo es esto. Digamos, si yo, genero 20 causas, 30 causas, y lo cito, digamos, no hay defensa posible. Los defensores de los funcionarios kirchneristas estamos exhaustos. No logramos atajar todos los penales, digamos. Claro, los patean 20 al mismo tiempo, van a ingresar unos cuantos. Incluso a los más caros los van a ingresar un montón de goles. Frente a esto, y para no hacerla larguísima, esto que describimos con alguna ironía a veces y con una sonrisa, porque digamos que nos da fuerzas para continuar, ¿no? Es necesario que junto con ustedes, junto con cada uno de nosotros, todos nosotros, pensemos en la necesidad de construir una justicia del ciudadano, una justicia que nos proteja en serio, una justicia que no nos castigue por apostar a gobiernos de inclinación popular, sensibles, una justicia que se ocupe del pobre, una justicia de la igualdad social, una justicia humanitaria. Pero claro, para tener esta justicia, además de leyes, abogados, normas, necesitamos jueces, pero jueces, porque esta palabra también está muy desprestigiada, jueces, digamos, valientes con el poderoso y contenedores con el débil, jueces honestos, capaces
que no le deban el cargo a nadie. ¿Son jueces raros? ¿Son marcianos? No, son jueces de la Constitución, jueces de nuestra Constitución, ni más ni menos. Y yo por lo menos, y se los digo a ustedes también, para que todos, me parece que es un eje interesante, yo quiero tener alguna respuesta cuando mi hijo, dentro de unos años, me diga, papá, y entre tanto vos qué hiciste, la peleé. Capaz que perdí, pero la peleé. Muchas gracias, Maxi. Muchas gracias, Raúl. Le vamos a pedir al presidente del Colegio de Abogados de Moreno, General Rodríguez, que tuvo la deferencia de acercarse hasta aquí, que presente a Raúl. Bueno, es un agradecimiento enorme, Chavo, por todo lo que estamos tratando de organizar. Y bueno, estos encuentros son los que nos permiten dar la energía necesaria para todo lo que viene, que es tan complicado. Así que, bueno, que haya llegado Raúl es lo que estábamos esperando, así que no hacen falta más presentaciones, Raúl. Bueno, muy buenas noches. Ante todo, sí, ya sé, gracias. Yo sé que soy un impresentable siempre, de modo que no hay ningún problema, ¿no? Bueno, creo que Maxi ya debe haber hablado unas cuantas cosas. No sé exactamente de qué hablaron, pero evidentemente estamos viviendo, sí, como lo decía él hace un momento, una crisis bastante profunda del Estado de Derecho. Es decir, hemos ido reconstruyendo un Estado de Derecho, hemos ido reconstruyendo más o menos. Estado de Derecho perfecto no existe ni existió nunca, ¿no? Si por Estado de Derecho entendemos un Estado en que todos estamos sometidos por igual ante la ley, y la antípoda del Estado de Policía en que todos estamos sometidos por igual a la voluntad arbitraria del que manda, todos los estados reales o históricos han oscilado entre los dos puntos. Estos son dos modelos ideales. Modelo ideal que quizá el del Estado de Derecho no se ha alcanzado nunca, quizá el propio modelo ideal de Estado de Policía tampoco, porque sería una anarquía en el fondo. Pero son dos modelos ideales que nos permiten ver hasta qué punto la realidad se acerca a uno de estos modelos o se aleja de estos modelos. En realidad hemos pasado décadas con cierta aproximación al modelo de Estado de Derecho, alguna agachada, algún alejamiento, pero realmente un alejamiento tan marcado, es decir, la aguja que se incline tanto como en este momento no había pasado. No había pasado desde, por supuesto, estoy hablando desde 1983, ¿no? Desde la vuelta a los sistemas democráticos. Por supuesto que en una dictadura puede pasar cualquier cosa, pero me estoy refiriendo a una cultura que habíamos ido más o menos creando, porque esto no es solo violatorio de la ley, violatorio de la Constitución, violatorio de los pactos internacionales, violatorio de tratados. Esto está destruyendo esa cultura. Es decir, está destruyendo pautas de comportamiento institucional. Y esto es difícil de reconstruir. Uno puede reformar leyes, sí, perfecto, pero reformar lo que son pautas de conducta de la gente, que más o menos usamos todos en la interacción, esto es mucho más difícil. Lo que están haciendo es una destrucción cultural, una destrucción de nuestra cultura institucional. Realmente no sé quién tiene la culpa. Probablemente nos incumba un poco a nosotros, a los profesores de Derecho, parte de la responsabilidad. Creo que a veces tenemos colegas que se pierden en las abstrusidades normativas y se olvidan de los datos de realidad. Y quizá entonces, la verdad es que los jueces no nacen de una incubadora, lo formamos nosotros en las universidades, en las academias. Pero hoy cuando uno ve estas cosas que le llaman lawfare, que realmente hoy todo se va a decir en inglés, creo, ¿no? Ya dentro de poco vamos a empezar a decir son of a bitch, shit, no sé, en lugar de las expresiones que usamos habitualmente.
Sí, es la guerra judicial, la guerra jurídica, la guerra manipulando el derecho. Este término que surge en Estados Unidos y se va... Es una guerra jurídica en la que se junta un sector, un grupo del Poder Judicial, estratégicamente colocado, por cierto, pero un grupo, con los medios monopolizados de comunicación. Y así usan una táctica que realmente no tiene nada de novedoso. Si ustedes se meten en internet y buscan los 11 principios de Goebbels, ahí están. Es una tecnología diferente, ¿no? Goebbels no disponía de esta tecnología, pero la diferencia es tecnológica. Hubiera sido el ideal de Goebbels, ¿no? Por suerte no lo tuvo en su época. Pero es un cambio tecnológico, un cambio cualitativo, los objetivos son los mismos, los objetivos son tan inmorales como aquellos. Y paulatinamente esto nos va acostumbrando. Cuando digo que desarma una cultura, es porque yo viví un poder judicial diferente, donde había discusiones de tipo ideológico, sí, profundas y a veces muy duras. Pero este tipo de arbitrariedades no sucedían y nunca dudaba de la honestidad del colega. Podía confrontar con él, sí, brutalmente por razones ideológicas, pero de su honestidad no dudaba. Hoy no podría decir lo mismo, directamente no podría decir lo mismo. Es indispensable que volvamos a la Constitución, con todos los defectos que tiene nuestra Constitución. Los que la están violando son ellos. Se han salido del cauce constitucional. Necesariamente tenemos que explotar las posibilidades institucionales que nos da esta Constitución para reconstruir un poder judicial, para reconstruir un poco una cultura institucional. Francamente, siento una sensación muy parecida a la que alguna vez sentí en la dictadura. ¿Se acuerdan las calcomanías, los argentinos somos derechos y humanos? Sí, yo iba manejando mi autito, tenía un Fiat 600 y veía las calcomanías. ¿Sí? Y se iba desarmando todo, y se iba destruyendo todo. Y ahora siento una cosa parecida. Sí, no hay 30.000 desaparecidos, ya sé, esto no es una dictadura, no, por supuesto. Por supuesto, esto es una perversión de la democracia, ese es el problema. Es otra táctica. Ya no salen generales a ocupar la Casa de Gobierno, ya no nos coloniza Bereford, no desciende Bereford con los soldados y nosotros le tiramos aceite desde los balcones, no. Ahora Bereford se instala en la Casa de Gobierno y se instala directamente, y se instala con votos, y construye una única realidad. Ese es el problema. El monopolio de medios que tenemos no es una mera cuestión de libertad de opinión, de libertad de expresión, no. Es creación de realidad. Directamente nosotros no tenemos un contacto con toda la realidad. Nosotros tenemos un cierto contacto con la realidad, el inmediato, de pequeño contorno, del trabajo, pero no sabemos lo que pasa en Siria y en una de esas tampoco en otro barrio. Lo sabemos a través de los medios de comunicación. Y nos vamos al trabajo, a la panadería, a la carnicería, y hablamos, y decimos, no, vio lo que pasó, sí, qué bárbaro. Y el interlocutor tiene la misma construcción de realidad que uno y nos afirma la construcción de realidad. Y determinamos nuestra conducta conforme a esa construcción de realidad. Y poco me importa si esa construcción de realidad la hace Stalin, Mussolini, Hitler, Clarín, Regis Lobo o quien sea. Un monopolio para la construcción de realidad es incompatible con cualquier democracia plural. Y lo que siempre hemos querido es una democracia plural. Es incompatible con la coexistencia pacífica. Nos va a construir cualquier realidad. Nos puede llevar hasta el límite de violencia. Lamentablemente, todo esto responde a un movimiento mundial que es una pulsión de totalitarismo financiero. No nos llamemos a engaño. Al caerse el muro,
aquella cara bondadosa, aquella cara simpática, aquella cara del capitalismo que daba lugar a la sociedad de consumo y al estado de bienestar, se acabó. Y entonces hoy el capital financiero supera al productivo, lo estamos viendo lo que pasa con las pymes, estamos viendo lo que pasa con la producción. Lo único que interesa es el capital financiero. Si ustedes ven en el mundo cómo sube el Producto Bruto Mundial, y subirá un 2, 2,5% por año, 3%. Y sin embargo, la especulación financiera sube en progresión geométrica. Es decir, se abre un ángulo entre los dos que es imposible. Estamos viviendo en el mundo cada día más una economía ficticia, porque es una economía sin producción. Esa es la realidad. No sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que este totalitarismo financiero que se esconde en una ideología falsa, simplista, que quiere extenderse a todo, que quiere explicar todo, que es el llamado neoliberalismo, conforme al cual todo se explica por relaciones de mercado, de oferta y demanda. Es decir, según estos señores, nosotros nos casamos, nos divorciamos, tenemos hijos, no tenemos hijos, hasta nos suicidamos por razones de oferta y demanda. Quieren barrer con todas las otras disciplinas. Son las reglas de mercado las que para ellos valen todo. Esto está sucediendo en el mundo y sucede de una manera muy terrible. ¿Qué métodos perversos usan? Nos inventan una clase social que no existe. Nos inventan una clase de parias. Así como en la India tenían una clase de parias, ¿para qué la tenían? Para que todos los demás se sientan superiores. Bueno, a eso nos inventan a nosotros. Entonces tenemos una clase que es inventada, que no existe. En algunos países, bueno, donde hay alguna diferencia más de melanina, puede tener alguna otra base, pero entre nosotros es mucho más cultural. Nos inventan una clase de negros, vagos, delincuentes, concupiscentes, que no trabajan. Sí. Y realmente eso no existe. No. Es un invento, entre nosotros es un invento más cultural. Entonces tenemos que parecernos más a Mirta Legrand, porque entonces nos alejamos de aquello. Yo soy pobre, pero no soy eso. Cuidado, en toda discriminación pasa esto, ¿eh? En toda discriminación hacen que el discriminado se trague el discurso del discriminador. Soy gordito, pero no soy obeso. Bueno, soy negro, pero no soy azul. Soy gay, pero no soy maricón. Y así sucesivamente. Cuidado, se traga el discurso del discriminador. Y eso es lo que nos venden a través de los medios masivos. Nos crean un segmento social que no existe. El negro de la villa. Uno va a la villa y no hay negro, blanco, colorado, hay de todo, claro. Sí, no existe eso, es un invento. Pero es el invento que nos permite, que hace que todos digamos, no, un momento, yo con eso no tengo nada que ver, yo soy diferente, yo estoy en otra posición. Y entonces nos venden otra idea. Claro, si hemos mejorado en algo ha sido por nuestro esfuerzo personal, exclusivamente personal, la meritocracia. No está el Estado, no está el vecindario, no hay nadie, no, yo solito hice lo que tengo, claro, lo hice solo. Todos los demás no hicieron nada. No estamos actuando en conjunto, no. Y bueno, juntemos las dos cosas, es decir, el temor a la identificación con esa clase inventada, juntemos eso con la meritocracia, y no nos hemos dado cuenta de que de esa manera, sí, se puede subir el nivel de vida, pero si se sube el nivel de vida sin la creación de conciencia solidaria, estamos listos. Es decir, ahí es donde está la cuestión. Y ahora hemos llegado a un grado que es, en lo fáctico, en lo social, es extremadamente grave. Tenemos que empezar a pensar en cosas tales de urgencia como que
que los chicos hasta 4 años tengan alimentos, no sea cosa que no se les desarrollen las neuronas, que eso no se lo podemos corregir nunca. Son programas de urgencia lo que vamos a tener que hacer. Parece mentira que en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra patria, que somos productores de alimentos, que somos exportadores de alimentos capaces de alimentar a 400 millones de personas, haya hambre. Y hay hambre. Hay hambre. Ese es el problema. Parece mentira que en la ciudad de Buenos Aires, en plena ciudad de Buenos Aires, se muera gente de frío. Se muere. Y no sé si conocemos todos los casos que se mueren. Realmente se destruye no solo la cultura institucional, se destruye la mínima cultura solidaria, la mínima cultura de tenderle la mano al prójimo, la cultura mínima de reconocer que el otro es un ser humano tan digno como yo. Eso es lo que en el fondo está haciendo este régimen, porque esto no es un gobierno, esto es un régimen. Nos hemos confundido, mucha gente se ha equivocado. Han votado creyendo que votaban una alternancia que podía ser buena. La alternancia es buena, pero la alternancia democrática, la alternancia con otro que tira para el mismo lado, que podrá tener diferencia de velocidad, que podrá tener alguna diferencia en el ángulo, pero nada más. Pero no hay alternancia entre soberanía y colonialismo. No hay alternancia entre progreso y regresión. Y estamos regresando terriblemente en materia de derechos humanos elementales, de derechos humanos sociales. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué nos está pasando a los argentinos? ¿Cómo podemos seguir tolerando esto? Y sí, nos están privando de derechos. Cada día nos privan más de derechos. Vemos que se cierran las pymes, vemos que aumenta el desempleo, vemos caras tristes y raras en la calle, se nos cruzan. No veo caras alegres, y no puede estar alegre nuestra población. Y sin embargo, siguen envenenados en buena medida por la creación de realidad de los medios monopólicos. En fin, frente a todo esto uno diría, bueno, este discurso es pesimista. No. Es realista. Pesimismo no. Cuidado. Les decía hace un momento que esto es una manifestación de totalitarismo financiero. Todo totalitarismo trata de generar la sensación de impotencia. ¿Por qué? Porque con la sensación de impotencia uno se deprime. Y cuando se deprime no puede hacer resistencia. Entonces, por eso que están las paradas militares, todas esas cosas, y qué sé yo, las cosas que decía Hitler, todo, las banderas, todo eso, que, claro, generaba una sensación de omnipotencia. Y nosotros decíamos, ¿qué voy a hacer yo tan chiquito frente a todo esto? Y la depresión y no había resistencia. Bueno, en otras medidas, en otra dimensión, con otros colores, con otro folclore, bueno, lo mismo lo genera ahora este totalitarismo financiero que va dando vuelta por el mundo. Y bueno, pero cuidado porque a veces nosotros subestimamos lo que se hace microsocialmente, porque cuando emerge un cambio social es muy espectacular, el momento del cambio es espectacular, y entonces nos olvidamos que todo ese momento de cambio tiene una larga preparación microsocial. Es decir, creemos que un día todos los franceses se levantaron mal del hígado y tomaron la Bastilla. No fue así. No. Hubo una serie de cosas que fueron preparando, y son las cosas microsociales. Son cosas como esto que estamos haciendo, son lo que se habla en el negocio de la esquina, lo que se habla en la peluquería, lo que se habla en el trabajo, lo que se habla en la escuela. Todo eso es lo que va preparando el cambio. Sí, después el cambio emerge, y claro, cuando emerge todo el mundo, el fenómeno, eso es lo espectacular, ¿no? Sí, pero cuidado, no estamos impotentes, ni ellos son omnipotentes. Es una pulsión, es una lucha. Y en definitiva, el derecho es lucha. Lo decía Rudolf von Jhering hace muchos años. Los derechos no se conceden,
Los derechos se adquieren y diría yo que se arrancan. Los derechos no son una concesión graciosa del Señor, se le arrancan al Señor, se le van sacando. Y claro, hay algunos que lo consiguen con lucha y después hay algunos que se olvidan, como los hijos de aquellos ricos que nunca hicieron la fortuna y después la despilfarran, claro, porque nunca laburaron, ¿no? Bueno, a veces con los derechos pasa lo mismo. Bueno, nos llega el momento de recuperarlos, nos llega el momento de volver a plantear en términos éticos el comportamiento institucional. Sí, por cierto, tenemos muchas instituciones que fallan, pero ¿fallan más las instituciones o fallan más las personas? No lo sé, no lo sé. Creo que puede ser la combinación de las dos cosas, pero están fallando más las personas. Estamos perdiendo la cultura de la ética institucional. Por eso hay que recuperarla. Yo no creo que vayamos a volver no vamos a volver nunca porque nunca nos fuimos y por eso estamos aquí. Gracias. Compañeras, compañeros, está un colega brasileño, Juarez Tavares, es abogado del compañero Lula. Le vamos a pedir que nos hable 5 minutos de la... Buenas noches a todas y todos. Voy a intentar hablar en castellano, creo que es posible, sí. Bueno, yo no soy directamente el abogado de Lula, sino un jurista que ha analizado las condenas de Lula junto con otros juristas, más 100 juristas, y llegamos a la conclusión de que las condenas son absolutamente injustas, sin base probatoria, y hay de verdad una lucha política en Brasil, y Lula es el elemento clave de la lucha política, y el procedimiento en contra de Lula fue un procedimiento para sacarlo de la lucha política de la Presidenta de la República, y lo han conseguido. Lo han metido preso, y las condenas son no solo injustas, sino absurdas, completamente absurdas. Yo voy a dar 2 ejemplos de cómo las condenas son absurdas. Se ha condenado a Lula porque se decía que él ha recibido un departamento por cuenta de la corrupción en la Petrobras. Solo que el departamento no está en su nombre, nunca estuvo en su nombre y nunca lo ha adquirido el departamento. El departamento incluso fue puesto en un juicio para venderse el apartamento por cuenta de su legítimo dueño. Entonces no es de Lula. Y otra cosa interesante, se condena porque él ha recibido el departamento como producto de la corrupción, pero el departamento no está en su nombre, nunca estuvo, y tiene un dueño determinado que ahora va a vender. Interesante. Y se ha también condenado a Lula por el delito de lavado de dinero, lavado de capitales, porque no ha registrado el departamento en su nombre. Entonces, la condena es completamente absurda. La otra condena es que también ha recibido una instancia, una finca, por cuenta de la corrupción, y la finca también tiene un dueño que ahora va a vender la finca. Se anuncia en una inmobiliaria que está vendiendo la finca, que no es de Lula. La finca tiene un dueño determinado que lo ha prestado a Lula para que pasara los fines de semana con su mujer y tal. Entonces, no es de Lula. Esas son 2 las condenas. Y las condenas importan más o menos 20 años. Entonces,
Bueno, hay otra cosa también. Interesante, la segunda condena, en la segunda condena, la juez que ha declarado la condena ha hecho una copia de la primera condena. La copia fue tan absurda que se trataba de una finca. Y ella dice, bueno, aquí se comprueba que el departamento es de Lula. Mira, la copia es mal hecha. Hay otra cosa también. El procedimiento tiene miles de páginas, yo creo que 20.000 páginas, y el tribunal que ha mantenido la condena, el tribunal de segunda instancia, ha leído las 20.000 páginas en 15 días, porque es imposible, rápidamente imposible. Y también se ha puesto el procedimiento de Lula, el recurso, a frente de otros recursos que estaban ahí 4 o 5 años antes. Entonces, eso se muestra definitivamente que es una lucha política muy determinada para sacar completamente Lula de la lucha política para la presidencia de la República. Raúl Zaffaroni, conmigo tenemos grandes afinidades, coincidencias totales, porque trabajamos juntos en el derecho penal liberal en contra del poder punitivo y tal. Yo puedo sacar algunas cosas más para ver cómo es el poder judicial brasileño. Como Raúl ha hablado aquí de los negros, me acuerdo de una cosa. El censo de Brasil dice que Brasil tiene 54,7% de negros. Y el Poder Judicial, ¿cuántos negros tienes? 1,7%. Entonces, es un Poder Judicial de la élite dominante, de los blancos, que condenan a las poblaciones. Nuestro amigo y colega también que ha hecho la defensa de Lula, que es el profesor Nilo Batista de Río, ayer, ahora, porque estuvimos el lunes, con este americano que ha ahora desarrollado todo el complejo de subserviencia de Brasil a Estados Unidos, con la CIA y todo lo demás, y ha demostrado que efectivamente había un complot determinado para la condena de Lula. Estuvimos con él el lunes ahora. Y ahí Nilo Batista dijo una cosa muy interesante. En la lucha en contra de la corrupción, que hace yo creo que el eslogan de la campaña en contra de Lula y a favor de la represión, dijo Nilo Batista, a cada condena de corrupto en Brasil se imponen 100 condenas de la población pobre. Yo puedo añadir una otra cosa que es verdad. A cada condena de un corrupto en Brasil se matan 40 personas pobres en las favelas de Río de Janeiro. Entonces, esa es una realidad que es una realidad que uno no se ve, porque los medios de comunicación camuflan esa realidad y sedimenta una ilusión a la población que se está caminando en contra de la corrupción, está pretendiendo establecer un país sin corrupción y todo lo más. La verdad, lo que estás haciendo es cada vez más produciendo una exclusión social de las capas más pobres, de las clases más pobres, con la matanza diaria de esos tipos, de esas personas. Y se puede decir, la policía de Río de Janeiro es la policía que más mata en el mundo, porque mata 40 personas por día en las favelas, 40 personas. Entonces, eso es brutal. Y ahora tenemos un problema. Tenemos un presidente de la República que no es solamente un tipo de extrema derecha, sino también un psicópata, completamente psicópata, cuyo símbolo es un arma. No es un símbolo de la educación o una paloma, no, es un arma. Ese arma, ese es el símbolo de tipo. Y tenemos en la ciudad de Río de Janeiro un gobernador que es un genocida porque se pone en el helicóptero comandando el exterminio de las poblaciones pobres. Es impresionante. Y otra cosa también muy interesante observar, que esa lucha política no es una lucha política que ahora
está presente en Brasil. Es una lucha política que viene desde la época de la dictadura militar. En la dictadura militar, por ejemplo, en 64, se inicia una lucha política para derrocar el poder que era legítimo y que tenía proyectos de recuperación de la población pobre, tenía proyectos de alfabetización y todo lo más, y tenía proyectos incluso de acceder a la población pobre a las tierras productivas e improductivas en Brasil. Y hay una población hoy, por ejemplo, solo en Río de Janeiro, yo soy de Río de Janeiro, hay una población callejera de 30.000 personas que viven en las calles, 30.000 personas. En São Paulo tiene más o menos el mismo número, con una agraviante. El gobernador de São Paulo mandó que se retiraran los abrigos, las sábanas y todas las cubiertas de los tipos que estaban en las calles, para que se mueran de frío. Más todavía, para sacar los tipos de las calles, para sacar de los centros de la ciudad y de la área de la burguesía, se ha mandado a la policía para tirar agua fría sobre esos mendigos. Es una cosa brutal, deshumana, nunca he visto en mi país así. Pero esa lucha política empieza en 1964. Por ejemplo, cuando para producir una unificación del poder central autoritario, también se contaba con el judicial autoritario. En ese proceso político, el judicial no es un judicial imparcial, es un judicial que está comprometido con el poder político dominante. Eso ocurre en Brasil hoy. Eso es desde 64. En ese poder judicial se puede añadir también el Ministerio Público. El Ministerio Público, como dice Zaffaroni, y el Poder Judicial son agencias de persecución criminal en contra de la población pobre. Y ahí, ¿qué esperanza que nos resta? La esperanza de que el gobierno no se puede caminar a 4 años, o si camina a 4 años, desde 4 años estamos juntos para elegir de nuevo nuestro pueblo, elegir de nuevo nuestros representantes democráticamente electos. Muchas gracias.